Seguimos ahora con el capítulo número 6, que se llama Problemas de electrostática con valores de frontera. ¿Qué significa ese tema? Es conocer algunos métodos o técnicas para resolver problemas de electrostática, como conocer distribuciones de carga, conocer campos eléctricos, conocer el potencial electrostático en una región del espacio, conociendo los valores del campo eléctrico o potencial electrostático en la frontera de esa región. Por ejemplo, si yo tengo una región cualquiera y esta es la frontera de esa región, quiero hallar acá, por ejemplo, campo eléctrico, quiero hallar el potencial electrostático o quiero hallar la distribución de carga superficial, volumétrica, etc. en esta región del espacio. Entonces, puedo hallar esto por los métodos que voy a indicarles ahora, siempre y cuando conozcamos los valores, por ejemplo, del campo eléctrico en cualquier punto sobre esta frontera o el potencial eléctrico, conociendo el valor del potencial electrostático en esa frontera. Con ese dato nada más podemos ya calcular el campo eléctrico o el potencial electrostático en toda la región limitada por esta frontera. Todo esto puede ser un truco para distraer nuestra atención. ¡Santa artimaña! Esta frontera. Eso es lo que nos dice ese capítulo. Y vamos a ver los métodos. Comencemos con la ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. Ecuación de Poisson, se escribe Poisson, y la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace. La ecuación de Poisson y la ecuación de Laplace. Vamos a conocer las dos ecuaciones que son muy importantes para utilizar esa técnica y de resolver problemas prácticos de electrostática. Para eso tengamos en cuenta la ecuación o la ley de Gauss en su forma diferencial y utilicemos el gradiente potencial. Entonces, teniendo en cuenta la ley de Gauss en forma diferencial y el gradiente del potencial. Como ya saben, la ley de Gauss en su forma diferencial dice que E con sub 0 por la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga. Y también sabemos que el gradiente dice que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Como el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial, lo reemplazamos acá. Nos quedaría lo siguiente. E con sub 0 divergencia de menos gradiente de potencial igual a ρ. Esto nos quedaría menos E con sub 0 nable al cuadrado del potencial igual a ρ. Organizando esto nos quedaría nable al cuadrado de B igual a menos ρ sobre E con sub 0. Esta ecuación donde el laplaciano del potencial es igual a menos la densidad volumétrica de carga en esta región, supongamos en esta región, dividido por la permitividad eléctrica del vacío, suponiendo pues que esto está en el vacío o en el aire. Esto se conoce como la ecuación de Poisson. La ecuación de Poisson. Ahora, supongamos que en esta región no hay carga eléctrica, por lo tanto la densidad volumétrica de carga sería 0. Entonces nos quedaría que nabla al cuadrado del potencial es igual
a 0. Y esta ecuación, que laplaciana del potencial es igual a 0, se le conoce como la ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. Ese es uno de los métodos para resolver problemas de electrostática conociendo los valores de frontera. Utilizando la ecuación de Poisson o la ecuación de Laplace. Es el laplaciano del potencial. Veamos la ecuación de Laplace en sus tres sistemas de coordenadas. A. Sistema cartesiano. Sistema cartesiano. Esto sería la derivada segunda del potencial con respecto a x2 más derivada segunda del potencial con respecto a y2 más la derivada segunda del potencial con respecto a z2 igual a 0. B. En sistema cilíndrico. Sistema cilíndrico. Sistema cilíndrico. El sistema cilíndrico entonces nos quedaría de esta manera. 1 sobre ρ, la derivada con respecto a ρ de ρ por la derivada del potencial con respecto a ρ más 1 sobre ρ al cuadrado, derivada segunda del potencial con respecto a phi 2, o sea el ángulo azimutal, más segunda derivada del potencial con respecto a z2 igual a 0. 1 sobre ρ, la derivada parcial con respecto a ρ de ρ por derivada del potencial con respecto a ρ más 1 sobre ρ al cuadrado por la derivada segunda del potencial con respecto a phi 2 más la derivada segunda del potencial con respecto a z2 igual a 0. Veamos ahora sistema esférico. Esférico. Es este. 1 sobre r al cuadrado. Derivada con respecto a r. De r al cuadrado, derivada del potencial con respecto a r, más 1 sobre r al cuadrado, seno de teta, la derivada con respecto a teta, de seno de teta, derivada del potencial con respecto a teta, más 1 sobre r al cuadrado, seno al cuadrado de teta, derivada segunda del potencial con respecto a phi 2 igual a 0. O sea, 1 sobre r al cuadrado, derivada con respecto a r, derivada con respecto a r, de r al cuadrado, derivada del potencial con respecto a r, más 1 sobre r al cuadrado, seno de teta, derivada con respecto a teta, de seno de teta por diferencial del potencial con respecto a teta, más 1 sobre r al cuadrado, seno al cuadrado de teta, por la derivada del potencial segunda derivada con respecto a phi 2. Y eso es igual a 0. Bien, ahí tenemos la herramienta necesaria, depende del sistema de coordenadas que vamos a utilizar, para resolver problemas de, por ejemplo, aquí, hallar la ecuación de Laplace. Es una ecuación diferencial de segundo orden, como pueden ver. Aquí resolvemos la ecuación diferencial por cualquier método y hallamos la función del potencial. La función del potencial en cualquier punto de esta región del espacio. Pero para resolverla necesitamos las condiciones de frontera para resolver la ecuación. O sea, conocer los valores del potencial en la frontera de esa región. Una vez hallado eso, las condiciones de frontera son los valores de frontera, o sea, cuando se halla uno las dos constantes de integración en la ecuación diferencial. Una vez hallado la función del potencial, utilizando el gradiente, hallamos el campo eléctrico en cualquier punto de esta región. Y hallando el campo eléctrico ya podemos hallar la densidad superficial de carga o la densidad volumétrica de carga en esa región. Ese es un método muy práctico para resolver problemas de electrostática, aplicando la ecuación de Laplace siempre y cuando en esa región
sea vacío. Si no es vacío, si aquí hay una densidad volumétrica de carga, o sea, una región acá que no sea vacío, sino que tenga una distribución de carga, entonces utilizamos la ecuación de Poisson, donde ρ sería la densidad volumétrica de carga en esa región. Bien, ahora veamos el teorema de la unicidad. Teorema de unicidad. Teorema de unicidad. ¿En qué consiste este teorema? Este teorema dice así, que si existe una solución de la ecuación de Laplace que satisfaga una solución de la ecuación de Laplace en toda esta región del espacio, que satisfaga las condiciones de frontera, esa solución es única, independientemente del método que se utilice para resolver esa ecuación. Hay muchos métodos para resolver la ecuación diferencial, hay muchos métodos métodos analíticos, métodos por serie de potencias, métodos por derivadas iterativas. Bueno, hay muchos métodos para resolver la ecuación de Laplace. Independientemente del método que se utilice, la solución de la ecuación de Laplace es única. Eso sí, que satisfaga los valores de frontera. Vamos a demostrar eso, de que la solución es única. Para demostrar que la solución es única, un método para demostrarlo es por la contrarrecíproca. Esa contrarrecíproca nos dice que si la solución es única, cojamos la contrarrecíproca, o sea, que sean dos soluciones diferentes, que cumplan con la ecuación de Laplace. Supongamos que tenemos esta región del espacio, esta es nuestra frontera, esta es nuestra frontera de esa región donde queremos hallar el potencial y el campo eléctrico, etc. Esta región limitada por esa frontera. Entonces, que suponemos que hay dos soluciones diferentes, un potencial V1 y un potencial V2. Las dos son soluciones de la ecuación de Laplace y cumplen o satisfacen las condiciones de frontera. ¿Qué significa eso? Que en los puntos de la frontera, se cumple esa solución. Por lo tanto, el valor del potencial en la frontera este es V2, bueno, no importa, tiene un valor V1, y que la solución del V2 en la frontera tiene el mismo valor, es decir, V1 es igual a V2 en la frontera. Es decir, aquí son diferentes en toda la región, pero por las condiciones de frontera y la ecuación de Laplace, que esa solución debe satisfacer las condiciones de frontera, los valores del potencial V2 y el potencial V1 en la frontera es el mismo, pero en la frontera, o sea, en la superficie, en la frontera. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Como V1 y V2 son soluciones de la ecuación de Laplace, pues decimos que nabla al cuadrado de V1 es igual a 0 y nabla al cuadrado de V2 es igual a 0. Si V1 y V2 son soluciones, se debe cumplir la ecuación de Laplace. Esta debe ser igual a 0 y ser la otra igual a 0. Bien. ¿Cómo? Las dos son soluciones de la ecuación de Laplace. Entonces, la combinación lineal de estas soluciones nos da nuevamente un valor que también satisface la ecuación de Laplace. Es decir, por propiedades de ecuaciones diferenciales, si V1 es una solución de la ecuación de Laplace y V2 es otra solución de la ecuación de Laplace, la combinación lineal, o sea, la suma, la resta de esas dos, nos va a dar una nueva función. Esa función también debe ser una solución de la ecuación de Laplace. Por lo tanto, supongamos que la función phi es la combinación lineal de las dos soluciones de la ecuación de Laplace. O sea, si restamos las dos funciones nos va a dar una función que es phi. Y esa función phi también debe cumplir con la ecuación de Laplace. Por lo tanto, nabla al cuadrado de phi debe ser igual a nabla
al cuadrado de B1 menos nabla al cuadrado de B2, y esto sabemos que es 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Bien, teniendo ya esto, apliquemos una propiedad de cálculo vectorial. Aplicando la siguiente propiedad, y es que la divergencia de la función phi, de esta función phi, por el gradiente de la función phi, resolvamos esto, el producto de la función phi por el gradiente. Recuerden que todo esto sería un vector, porque eso es un escalar, la función phi es un escalar ya que es un potencial, y el gradiente de la función phi, el gradiente de un potencial, es un vector. Por tanto, esto sería un vector, por tanto sería un operador nabla aplicado a un vector, nos da divergencia. ¿A qué es igual a esto? Esto es igual a la derivada de, o el gradiente de la función phi por el gradiente de la función phi, más phi por el gradiente de la función phi, o sea, el operador nabla al cuadrado phi. Haz de cuenta como es, si fuera el producto, la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Es lo que estamos haciendo acá, esa es la propiedad. Bien, tenemos esto. Veamos qué es esto acá. Nabla al cuadrado de phi, nabla al cuadrado de phi es 0. Entonces, pero nabla al cuadrado de phi es igual a 0 por esta parte de acá, observa. Nabla al cuadrado de phi es igual a 0 por ser solución de la ecuación de atrás. Por lo tanto, esto es igual a 0 y nos queda que la divergencia de la función phi por el gradiente de la función phi es igual el gradiente de la función phi por el gradiente de la función phi, o sea, es un producto a punto, nos daría el gradiente de la función phi al cuadrado. El gradiente de la función phi al cuadrado. Bien, integremos esto en todo el volumen. Integremos en todo el volumen. Esas dos expresiones. Entonces la integral de todo este volumen es la divergencia de phi, gradiente de phi, por diferencial de volumen, igual a la integral de volumen del gradiente de phi al cuadrado por diferencial de volumen. Bien, analicemos esta parte de acá. Si ustedes notan, esta parte de acá podemos aplicar el teorema de la divergencia. Aplicando el teorema de la divergencia, aplicando el teorema de la divergencia, esto, observen, que es la divergencia de un vector, de un campo vectorial, eso es la integral de superficie cerrada, limitada, o que limita este volumen, por lo tanto sería esta superficie, la frontera, que limita todo este volumen, sería igual a phi, nabla phi, punto diferencial de superficie, ya que todo esto es un vector, ¿no? Un escalar multiplicado por un vector nos da un vector. El producto punto de la integral de superficie cerrada, o sea, sobre esta superficie, o sea, sobre la frontera, igual a la integral de volumen de nabla phi cuadrado por diferencial de volumen. Veamos esto. Phi por nabla phi. Y nabla phi, vimos que nabla phi, ¿cuánto es? Nabla phi es igual a, si sacamos aquí el nabla phi, pero ¿dónde se está evaluando esto? En la superficie. Y en la superficie B1 es igual a B2.
Por lo tanto, habla de B1 menos B2 debe ser igual a 0, porque B1 y B2 son iguales, porque estamos evaluando esta integral, mire, en la superficie, o sea, los valores aquí en la superficie, y los valores del potencial en la superficie, B1 es igual a B2, mírenlo acá. Por lo tanto, esto es 0, porque en habla phi es 0. ¿Por qué es 0? Porque se está hablando, repito, en la superficie, y en la superficie los potenciales es la misma, porque satisface las condiciones de frontera. Por lo tanto, eso nos queda Unos momentos después. integral de volumen de nabla phi al cuadrado por diferencial de volumen es igual a 0. Si esto es igual a 0, ¿qué significa? Pues significa que nabla phi es igual a 0. Si la gradiente de phi es igual a 0, se sabe que el gradiente es una variación, la derivada. Si la derivada de esto es igual a 0, significa entonces que phi es una constante. O sea que phi no varía phi, sino que phi es una constante. Y si phi es B1 menos B2, y vimos que no varía, por lo tanto B1 debe ser igual a B2 en cualquier punto de esta región, para que no varíe. Observen, phi es constante. La derivada de una función para que no te cierres es porque esto debe ser constante. Debe ser constante en cualquier punto de esa región. Por lo tanto, para que sea constante en cualquier punto de la región, B1 debe ser igual a B2. B1 es igual a B2. Por lo tanto, entonces, concluimos que B1 es igual a B2. O sea que si hay dos soluciones diferentes, entre comillas, esas dos soluciones deben ser la misma. Conclusión. Hay que demostrar el teorema de la unicidad que si hay una solución de la ecuación de Laplace que satisfaga las condiciones de frontera, esa solución es única. Bien, esa es la demostración del teorema de la unicidad. Y para terminar con este capítulo, veamos el otro método, la otra técnica para hallar potenciales, campos eléctricos, o sea, los parámetros de la electrostática, potenciales, campos eléctricos, desplazamientos eléctricos, distribuciones de carga, utilizando el método de imágenes. Entonces vamos a ver qué es el método de imágenes. Método de imágenes. Método de imágenes. Bien. El método de imágenes, que es propuesto por Lord Kelvin por allá en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, propone cómo resolver, calcular campos eléctricos, potenciales electrostáticos o distribuciones de carga, conociendo cargas eléctricas o distribuciones de carga cercanas a una lámina conductora o a una superficie o a un plano conductor. Las condiciones son tener unas cargas o distribuciones de carga cercanas a un plano conductor. Si se cumplen las condiciones, podemos utilizar el método de imágenes para hallar lo demás, potencial, campo eléctrico, etc. Es decir, necesitamos que hayan cargas eléctricas cercanas a superficies conductoras. Entonces, para utilizar ese método debemos tener dos cosas que hay que suponer. Supongamos que tenemos, vamos a colocarnos simple, que una carga Q positiva, y esa carga Q se encuentra cercano a una lámina conductora, a un plano conductor. Supongamos a ese plano conductor. Entonces necesitamos hallar el campo eléctrico o el potencial eléctrico en cualquier punto de esta región del espacio, utilizando el método de imágenes. Y cumple con la condición de que esta carga se encuentra cercana a un plano conductor. Un plano conductor. Entonces, ¿cuál es lo que hay que hacer? Son dos cosas. Una, que las cargas e imágenes deben estar localizadas
en el otro lado de la superficie conductora, o sea, en esa parte. Todo esto es una superficie conductora. Por lo tanto, si esa es la carga real, debe haber carga imagen de esa carga, una carga imagen localizada dentro de la superficie conductora. La otra condición es que el potencial de la carga real y de las cargas imágenes, de las cargas reales y las cargas imágenes, deben producir un potencial en cualquier punto de esta superficie, que el potencial sea cero o sea una constante. Esa es la otra condición. Entonces, explico eso. Si tengo una carga, estoy utilizando lo más simple, una carga. Debo colocar una carga imagen en el otro lado. ¿En dónde la debo colocar? La debo colocar en tal punto, de tal manera, que el potencial total entre la carga Q y la carga imagen, en cualquier punto de esta superficie, su potencial total de esas cargas sea igual a cero en esos puntos donde se encuentra la superficie conductora. O sea que acá, debemos construir acá una carga negativa, una carga Q negativa, llamamos la carga Q imagen, digamos así, o Q prima, no, digamos Q imagen. De tal manera que si de la carga Q a la superficie conductora tiene una distancia h, pues entonces la carga imagen debe estar en el otro lado de la conductora, de la superficie conductora, a la misma distancia h. A la misma distancia h. Esa es la primera parte, de que la otra carga se encuentra en la superficie conductora adentro. Y la otra parte es que garanticemos que el potencial de esa carga más el potencial de esta carga en cualquier punto sobre la superficie del plano conductor sea un potencial de cero, para que esta superficie esté conectada a tierra, sea cero o sea una constante, no importa. Generalmente se utiliza que sea cero. ¿Cómo se hace? Observen. Si quiero hallar el potencial en este punto, vemos que el potencial en este punto de esta carga Q sería la constante Q sobre esta distancia R. Ese sería el potencial de la carga positiva en este punto. Y el potencial de esta carga negativa en este punto sería B negativo igual a la constante Q negativo, porque la carga es negativa, sobre la misma distancia R. Si sumamos esto, acá nos da un potencial de cero. Y en cualquier parte de ustedes sumen el potencial de estas dos sobre cualquier punto, sobre el plano conductor, les va a dar cero. Por lo tanto, la posición debe ser esta. Entonces, este es un ejemplo típico de cómo utilizar el método de imágenes. Supongamos, aquí rápidamente, si yo tengo una lámina, un conductor o una varilla con una cierta longitud, lambda, densidad lineal de carga positiva, y se encuentra cercano a un plano conductor, entonces quiero hallar el campo eléctrico o el potencial en cualquier punto de esta región del espacio. ¿Cuál sería nuestra figura imagen, nuestra carga imagen? Sería otra varilla conectada de esta manera más o menos, miren, como si fuera un espejo, donde la carga sería negativa, de tal manera que el potencial de esta varilla más esta varilla en cualquier punto de esta y acá, su potencial sea igual a cero. Y así tendríamos el método de imágenes. Ese es un método muy práctico para hallar campos eléctricos, potenciales electrostáticos en regiones donde haya distribuciones de carga pero cercanas a un plano conductor. Es un método práctico bajo esas condiciones. Bien, esto era el tema sobre problemas de electrostática con valor de frontera, los métodos prácticos que se utilizan para resolver ese tipo de problemas de electrostática. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.